En esta tarde quiero compartir con ustedes una enseñanza. Estábamos viendo ahí una transparencia, la cual dice, estamos a tiempo. Y en este mundo hay personas, o mejor dicho, las personas se conducen de acuerdo a los intereses de cada una de ellas. Y se conducen unas haciendo obras buenas, otras obras malas. Y la gente las califica. ¿Es bueno o es malo? Todo depende del lente bajo el cual es visto esta acción. Hoy estamos viendo que las cosas buenas ahora son malas. Y que las malas ahora son buenísimas, valederas. Así es la vida. Y cuenta una historia de un pueblo. Habían pandilleros, grupos de pandilleros, grupos de drogadictos, de gente mala, de gente traficante. Y uno de estos grupos era liderado por un par de hermanos. Llegó un día en que se enfrentaron las pandillas. Uno de los hermanos falleció, murió. El hermano que sobrevivió dijo: a mi hermano hay que hacerle las honras fúnebres como se merece. Por lo tanto, hay que hacerle una ceremonia. Muy bien, se reunieron y fueron donde el sacerdote del pueblo y le dijeron: nosotros queremos que le haga la ceremonia, el funeral de mi hermano, pero usted tiene que decir que mi hermano era una excelente persona, era una buena persona. Y si usted no lo dice, va a tener consecuencias. Llega la ceremonia, el sacerdote comienza a disertar en su sermón. Dice: pues nos hemos reunido para poder enterrar el día de hoy a una persona que fue pandillero. Todos los demás atentos, pero si dijimos que era buena persona. Fue drogadicto, fue traficante, pero en comparación de su hermano, era una gran persona. Entonces, es así la vida hoy. Depende del ente que miremos, que apreciemos. Y cuando una persona muere hoy en día dicen: fue una excelente persona, hermosa persona, muy buena. Pero meditando y viendo la realidad, son expresiones fuera de tiempo, expresiones que no son reales. Hubiese sido una buena persona si hubiese cambiado su vida antes de haber fallecido. Ya es tarde para que se expresen de que era una buena persona. Sin embargo, así lo hacen. Pero la palabra de Dios nos da ejemplos de personas que fueron sumamente malas, sumamente desobedientes, pero que al final cambiaron. Y transformaron su vida en otras personas, en personas obedientes, en personas buenas, porque reflexionaron, porque cambiaron su forma de ser, porque se arrepintieron, porque buscaron a Dios, porque buscaron la misericordia de Dios para poder obtener de Él el perdón. Rectificaron todas las cosas que hicieron mal. Lo hicieron a tiempo. Y cada uno de nosotros estamos a tiempo. Una de estas historias se narra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 16, que dice el desenlace de todo esto. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias.
En este capítulo 33 de Segunda de Crónicas se narra la historia de un rey, Manasés. Este rey, que gobernó alrededor de 57 años al pueblo, desde los 12, cuando falleció su padre, tomó el mando del pueblo. Pero hizo todo lo contrario que su padre había hecho. Hizo todo lo contrario, desobedeció a Dios, se fue en contra de las leyes de Dios, levantó ídolos, levantó altares para sacrificios. Dice que inclusive sacrificó sus hijos a los ídolos. Hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. E invitó a su pueblo que hagan de igual manera. Que busquen a los ídolos, que rindan pleitesía a los ídolos. Practicó la hechicería, practicó la adivinación, consultó a los médiums, consultó a videntes. Por último, hizo tallar un ídolo grande y le depositó en el templo de Dios. Ahí lo puso un ídolo. Todo fue en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios había ordenado no sirvió para nada. Y llevó al pueblo a practicar la idolatría, a cometer actos en contra de las leyes de Dios. Pero Dios lo castigó. A través del rey de Asiria, lo sitió al pueblo, los capturó, lo tomó al rey y le llevó preso a Babilonia. Lo llevó allá y estando con grilletes, con candados, con todo lo que hacían con los esclavos, pues él comenzó a recordar de aquel Dios al cual su padre le sirvió. Y en su corazón nació ese reconocimiento, ese arrepentimiento de haber hecho malas cosas, de haber desobedecido a Dios, de haber el incitador para que miles de sus compatriotas se aparten de Dios. Reconoce el mal que hizo. ¿Y qué sucede? Dios en su amor, en su misericordia, le da una oportunidad. La misma oportunidad que tuvo su padre, el rey anterior, que Ezequías, que también fue desechado, pero le clamó a Dios y Dios tuvo compasión de él. Le dijo que estaba listo para que muera. Y él tanto le clamó a Dios, se arrepintió y le buscó a Dios, y Dios le dio una oportunidad a su padre. Le dio 15 años más de vida. Y eso comenzó él a recordar. Mi padre buscó la misericordia de Dios y yo lo voy a hacer. Buscó esa misericordia de Dios y Dios escuchó ese clamor. Ese arrepentimiento de Manasés, de arrepentirse de los pecados que cometió. Se humilló hasta lo sumo, buscando esa compasión, esa misericordia. Esa misericordia de aquel que desobedeció, que rechazó. Y él comienza a recordar las promesas de Dios. Y una de las promesas de Dios lo encontramos en el Salmo 86:5, que dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia con todos los que te invocan. Recordó promesas. Recordó lo que de pequeño le enseñaron.
Buscó en ese más profundo lugar de su corazón, de su mente, esa promesa de que Dios es perdonador, que el Señor es bueno, que el Señor es grande en misericordia. Y recordó que el perdón significaba disculpar a aquel que le ofende, perdonar a aquel que le debe, no tener en cuenta esa falta, el borrar todo eso. La Biblia dice que en el significado de la palabra perdonar en griego significa dejar pasar por alto. Ya, te perdono, ya no más. Vamos a una cuenta nueva. Ya no te voy a exigir que pagues esa deuda que tienes tú conmigo. Dios en su infinito amor quitó de la mente de Manasés ese sentimiento de culpa. Y a partir de ese momento, este hombre cambió. Se convirtió en un nuevo personaje. Un personaje que anduvo en novedad de vida, buscando hacer lo bueno, porque ya lo malo había hecho y le fue mal porque desobedeció a Dios. Y era necesario recapacitar y hacer lo correcto. Y comenzó a conocer y a saborear de ese Dios del perdón, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que da salvación. Y a través de esto aprendió a honrar su nombre, a confiar en su amor, a obedecerle. Dios escuchó esa oración, ese clamor, esta súplica. Lo perdonó. Y no solo eso, restauró el reino. Tú fuiste el culpable de toda esta desobediencia, pero tú vas a ser el responsable de que todo el reino vuelva. De que todo el reino nuevamente busque mi rostro. Regresó de su cautiverio y botó todos esos altares de los ídolos. Los sacó e invitó al pueblo que solo a Dios hay que servirle y adorarle. Y el pueblo respondió, se dio cuenta de que su rey había cambiado, no era el mismo. Que ese rey se había transformado para la gloria de Dios, que era un rey bueno. Al igual que Manasés, cada uno de nosotros cometemos errores en nuestra vida. Cada uno de nosotros hacemos esos desaires a Dios. Cada uno de nosotros en un momento le desobedecemos. En un momento hasta le deshonramos. En un momento le fallamos. Igual que este hombre. Pero ¿sabe qué? Dios nos da una nueva oportunidad para restaurar, para cambiar, para volver a lo que éramos y mejor de lo que éramos. Nos da esa oportunidad, a pesar que a veces nos sentimos tan alejados y que quizás no nos importa ir a la iglesia, no nos importa ir a reunirme, el clamar a Dios, el buscar de su palabra, no me importa, porque estoy enojado, porque no cumple lo que yo quiero, porque tengo tribulación y me alejo. Pero Dios me da una nueva oportunidad. Estamos a tiempo para cambiar.
Isaías en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Miren, Dios, venid, dice. ¿Qué esperan? Pongámonos de acuerdo. Yo sé que pecaste, yo sé que me faltaste, pero ven, yo te perdono. Pongámonos de acuerdo. Quiero darte una nueva oportunidad, una nueva vida. Quiero que camines conmigo. Ven. No importa el pecado que hayas cometido, la falta que hayas hecho, yo te perdono. Eso comprendió Manasés. Ahí en la celda, puesto los grilletes sin opción a nada, recapacitó, meditó. Y no desperdició esa oportunidad que Dios le dio. Esta historia nos recuerda que siempre hay una nueva oportunidad para reparar lo que hemos roto. No se trata de que seamos perfectos. No se trata de que seamos infalibles, sino que la paz de Dios esté en nosotros para poder servirle de buena manera. ¿Cuántas veces no hemos dejado lo que hemos amado? ¿Cuántas veces no nos hemos apartado de ese camino que hemos amado? Y nos hemos ido por otro camino. Nos hemos alejado de aquel camino que me da paz, que me da tranquilidad, que me da seguridad. En nosotros está el regresar, el reconocer mi pecado, mi falta. Es necesario regresar a esa esencia, tal como lo hizo este rey. Es el primer paso para tener una vida plena y con propósito. ¿Quiere usted tener el propósito o cumplir el propósito de Dios en su vida? Amén. Dé ese primer paso. Busque a Dios. Haga cuentas con Él. El versículo base que veíamos de Crónicas 33:16 dice: restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. Reparó ese altar, eso que estaba destruido, eso que había sido profanado, nuevamente lo hizo para la honra, para la gloria de Dios. Eso era necesario, era esencial para poder establecer el culto a Dios, restablecer, reparar ese altar donde se ofrecían los sacrificios, donde se daba el culto verdadero de reconciliación con Dios. Reconoció Manasés que el altar había sido profanado por estos actos indebidos de idolatría y de pecado. Por lo tanto, era necesario reparar antes de que sea nuevamente utilizado para la honra de Dios. Hay que sanar.
Pero ¿sabe qué? Algo que reconoció, que esos sacrificios no fue una condición para que Dios le perdone. Ya lo perdonó. Ese sacrificio fue una condición para sellar esa nueva relación, para sellar ese nuevo compromiso. Y Manasés anticipó algo que se daría en el futuro. Para todos los judíos en cautiverio, de que la reconciliación con Dios se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier sitio. No solo como ellos decían que solo en este monte o en esta ciudad. Manasés se dio cuenta que Dios está en todo lugar y no necesita ir al templo o a tal ciudad o a tal monte para poder establecer esa comunión. Y el Señor nos ofrece establecer esa comunión, esa nueva relación en el momento que nosotros deseemos y en el lugar que deseemos. Tan solo está a la disposición de nuestro corazón el poder hacerlo eso, el poder buscarle a Dios y decirle: aquí estoy, Señor. Ese reconocimiento es un acto de adoración, un acto de agradecimiento que hace Manasés por el cambio que Dios hace en su vida. Él había adorado durante mucho tiempo a dioses falsos, pero volvió su atención y su corazón al verdadero Dios. Nosotros también podemos tener esa misma inclinación de haber tenido dioses falsos, de haber dado culto a otras cosas, pero Dios nos da esa oportunidad para que lo rectifiquemos, para que nos comprometamos con nuestras vidas, las restauremos para adorarle a Dios, para servirle a Él y para servir al prójimo. Pero es necesario reconocer algo muy importante, como lo hizo Manasés. Él reconoció que hizo daño a su pueblo, y fue el primero en invitar a su pueblo a esa rectificación. Si hemos hecho algo, si hemos hecho daño, es necesario que pidamos ese perdón y restauremos lo que hemos dañado, que curemos esas heridas que tal vez hemos causado con nuestra desobediencia, con nuestro alejamiento de Dios. Y todas esas heridas, esas desobediencias, esos procederes, esas heridas que están ahí, que han causado todos esos males, que nos ha conducido quizás a separaciones, a una separación de mi esposa, a una separación de mi esposo, a una separación en mi familia, a una separación con mis hijos, con mis hermanos, que ha conducido a ese alejamiento, porque en nosotros apareció el rencor, el odio, el resentimiento. Es hora de reparar todo eso. Es hora de hacer un alto para poder tener una buena relación con Dios. Tengo que estar de a buenas con todo lo que me rodea, con las circunstancias que tuve. Si tengo que pedir perdón y si está a tiempo enmendar todas las cosas, hagamos. Mañana pueda ser muy tarde. Tenía yo un jefe, mi primer jefe, y él sabía decir: hoy se trabaja,
Hoy se hace, mañana no. El mañana aún no existe. Hoy es el día. No dejemos para mañana, porque mañana puede ser tarde. Mañana es posible que no haya. Manasés selló su pacto con Dios. Fue una señal de reconciliación, una señal de sometimiento. Aquí estoy, Señor. Con esto Dios, con sus promesas, hizo algo importante. Borró las faltas. Borró. Isaías 33:35 dice así: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. El Señor borró nuestros pecados por amor a sí mismo. No me voy a acordar nunca más, pero ven y ponte a cuentas, y no me voy a acordar nunca más. Nunca más que me faltaste. Ya no me voy a acordar nunca más que me fallaste. Ven y estemos a cuentas. Amén. Eso está en cada uno de nosotros. El que reflexionemos, en que pensemos, Dios ya hizo todo. Este capítulo de Segunda de Crónicas 33 es un gran ejemplo de la paciencia de Dios. Dios con paciencia esperó. Hiciste todo mal. Pero ¿sabes qué? Yo te amo. Amén. Dios tuvo esa paciencia y esa disposición para perdonar. Aquí estoy, te perdono. También es una lección sobre el poder de la sangre de Jesús, en la cual no hay mal que se pueda cometer que la sangre de Jesús no pueda limpiar. La sangre de Jesús limpia todo. Todo pecado, toda transgresión, toda culpa. Pero alguien va a estar con eso. ¿Hasta cuándo va a experimentar esa culpa? Es que yo tengo la culpa. Es que yo le fallé. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué espera? ¿Por qué dejamos que muchos cristianos experimenten ese sentido de culpa? Si a Dios nos perdonó, ¿por qué sienten esa culpa por las cosas que hicieron en el pasado? Y muchos aún siguen arrastrando. Es que no voy mientras yo no arregle. Ya Dios arregló. Es que el momento en que yo ya sienta que Dios me ha perdonado, ahí iré. Dios ya nos perdonó. Solo es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos ese amor de Dios. Tenemos sentimientos de culpa por cosas que hicimos, por cosas que quizás dejamos de hacer. Es que era yo de haber hecho esto y yo tengo la culpa. Porque si yo hubiera hecho esto y no lo hice, ya la culpa es mía. ¿Y por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? O no debía haberle dicho. ¿Por qué le dije? Y vienen nuestros cuestionamientos a nuestra mente.
que nos hacen sentir culpables, miserables. Pero Dios quiere cambiarte, mi amado hermano. Dios quiere darte esa nueva oportunidad y te está dando esa nueva oportunidad. Dios no quiere que seas esclavo, como hemos visto, de pensamientos negativos, de sentimientos que nos causa dolor, nos causa frustración. El Señor te hace un llamado. Estamos a tiempo. El Señor te hace un llamado y es que dejes todo el pasado atrás, porque Él es el experto en transformar toda la vida si le das una oportunidad. Ya Dios te perdonó. Solamente acéptalo y recibe su perdón. ¿Qué te detiene, mi amado? Solo acepta, recibe, póstrate y tu vida cambiará. Amén. Como conclusión, al igual que Manasés, todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido pecados. Pecados ante Dios. Igual que este hombre, que incitó al pueblo a pecar, en contra de Dios. Y quién sabe que nosotros también lo hicimos. Incitamos a otros para que pequen en contra de Dios. ¿Sí? Es posible que lo hayamos hecho, que hayamos hecho de la misma manera que lo hizo Manasés. Pero esta lección que nos deja que debemos ser igual a Él en arrepentirnos, en buscar esa misericordia, ese perdón de Dios, para poder reparar esas relaciones rotas. Para poder arreglar relaciones que todavía están a tiempo para arreglarse. Quizás hay relaciones que ya no se pueden arreglar, pero hay otras que están a tiempo. Haga el alto y arregle. Arregle esas situaciones que ha dañado. Comprometámonos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hemos abandonado nuestra adoración a Dios, podemos aún volver. Podemos aún unirnos al pueblo para poder alabarle al Señor. Podemos aún comprometernos para adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. No esperemos el último momento. Estamos aún a tiempo, amados. Dios nos está dando esa oportunidad. Estamos a tiempo. Que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Pongámonos de pie.